Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ancestral Podcast. Hoy tenemos la gran suerte de contar con un invitado que nos va a hablar de un temazo interesantísimo. Y nada, Borja, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí con vosotras para hablar sobre este tema. Me presento ahora y así luego ya seguimos. Sí, exacto, preséntate. Pues mira, soy Borja, trabajo en Goals Personal Training como entrenador personal. Aparte también doy seminarios de halterofilia, yo compito también en halterofilia, entonces el deporte de fuerza lo tengo muy en cuenta. Y además el tema de suelo pélvico lo he introducido mucho yo en mis entrenamientos, en la formación nos enseñaron un poquito a qué es y cómo trabajarlo. Entonces, bueno, pues un placer poder hablar de este tema. Genial. Como has dicho, hoy vienes a hablar de suelo pélvico, ¿no? Que parece que ahora como que está muy de moda y se empieza a hablar más de él. Y nada, pues empiezo preguntándote qué es, ¿no? Y qué función tiene, qué es esto del suelo pélvico. Pues suelo pélvico es un músculo más, como cualquier otro del cuerpo, lo único que no podemos llegar a verlo. Sí, es una musculatura bastante interna. Además es un grupo de músculos que van en la cadera, nos cierran por debajo y van tanto de cresta ilíaca a cresta ilíaca, perdón, de isquión a isquión y por de atrás hacia adelante, de coxis a pubis. Entonces nos hace como una malla que nos hace sostén de órganos, que es una de sus funciones, también a nivel como órgano sexual, y luego también pues el excretor, tanto a nivel de orinar como de la defecación. Perfecto. Vale, y tú lo tienes Sí. muy en cuenta también el suelo pélvico como entrenador que eres en los entrenamientos de fuerza, de halterofilia, ¿no? ¿Por qué crees que se habla tanto de suelo pélvico ahora y que escuchamos también mucho de cara enfocado al deporte, ¿no? Claro, ¿qué implicaciones tiene en el deporte? Porque un poco lo que comentábamos antes de empezar el podcast, ¿no? De que creemos, no sabemos bien, que a partir de que quizás la mujer ha aparecido más, ¿no? En el deporte, se ven consecuencias, ¿no? Muchas que empezamos CrossFit, pues empiezas a ver según qué cosas y dices, hostia, pues quizás es importante, ¿no? Tener en cuenta esto. ¿Qué pasa por ahí en el Exacto. deporte? La principal diferencia que tenemos entre hombres y mujeres, bueno, un poco, pues ojalá nos pasase de esta manera a las mujeres, es que se os manifiesta como de manera muy visible o muy práctica, por así decir, ¿no? En cambio, a los hombres es algo que al final nos puede acabar derivándonos en un cáncer de próstata. Es una de las principales causas y motivos, no tener un suelo pélvico del todo sano. Entonces, en las mujeres, pues con algo mucho más visual, como que es poder orinarse si estamos saltando la comba o realizando impactos, si salimos a correr. O sea, que las mujeres supuestamente pita más, ¿no? Cuando el suelo pélvico está mal, tienen ciertos mensajes, ¿no? Sí. Físicos, pero a los hombres no les pasa tanto esto, ¿no? Exacto, así es. A la mujer se le manifiesta mucho, pero al hombre, por ejemplo, que tenga pérdidas de orina, podría ser, creo, pero es de algo muy extraño de ver. Vale. Entonces, siguiendo con el tema del deporte que estábamos hablando un poco, que también en la charla que asistí yo tuya, ¿no? Sobre el suelo pélvico, hablabas de un temazo como es el cinturón, ¿no? El cinturón que utilizamos muchos atletas de CrossFit y bueno, y de halterofilia. ¿Qué nos puedes contar del cinturón? Bien, pues uno de mis favoritos a tocar. Yo usaba el cinturón, yo lo usaba, e incluso la técnica del cinturón es hacer esa presión intraabdominal que es hacia afuera, que es la más perjudicial. Y cuando descubrí toda esta información, que era algo que no era de manera muy fácil de obtener, pues decidí cambiar. Dije, yo como entrenador tengo que dar el ejemplo y ponerlo en práctica de una manera mucho más saludable, pudiéndolo hacer, claro, que existe. Entonces hice todo un cambio de patrón de respiración para hacerlo de manera diferente y a raíz de ahí, pues como yo no uso el cinturón, intento que el resto de mis atletas pues tampoco lo usen. Entonces ahí deriva pues a bastantes bromas, cachondeo un poquito de lo del cinturón, pero bueno, es una manera de llevarlo a poder decirlo, con un comentario gracioso, pero ya lo he dicho. Es decir, bueno, el cinturón yo no lo necesito, ¿no? Tú déjalo, siempre vas con el cinturón puesto. Entonces, una manera pues, de incitar a que la gente pruebe ostras, si soy igual de fuerte sin el cinturón, pues mucho mejor, no lo necesito llevar todo el día, ¿no? Claro, porque al final, yo me acuerdo que nos hiciste toser, ¿no? Y Sí, decías, o sea, claro, esa presión hacia afuera al final es la perjudicial, ¿no? La que al final perjudica el suelo pélvico. sí, Y recuerdo también que nos dijiste que, claro, cuando te pones el cinturón apretas tanto para que haga su función, también apretas hacia afuera. hacia afuera. Claro, la función del cinturón realmente, ¿qué es? Que te ayuda a levantar más kilos porque compensa que no tienes tanta fuerza o...
Sí, mira, comentar lo del el tema de la tos es una prueba que se hace. Das a los atletas a que tosan y si van el ombligo hacia afuera significa que están haciendo esa presión intraabdominal, pero hay gente que va a toser y el ombligo va a ir hacia adentro. Ese es el correcto patrón de respiración. Cuando tenemos que hacer fuerza, llevarlo hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, luego el tema del cinturón, lo que hacemos llevándolo hacia afuera es ejercer mucha más fuerza que cuando simplemente pues apretamos, por así decir, el recto abdominal, sino lo empujamos hacia afuera y generamos mucha más fuerza. Es así, es una ventaja, pero nos conlleva todo lo otro. De la otra manera, llevar el ombligo hacia adentro suele ser más difícil porque tendemos a llevarlo hacia afuera porque vamos a tener más fuerza. Entonces es un trabajo de bastante tiempo, de no usar cargas altas, sino cargas ligeras y practicar, 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 practicar hasta poder asociar el movimiento. Claro, porque yo supongo que si tienes el vicio del cinturón, luego cuesta quitarlo, ¿no? O sea, Cuesta, cuesta mucho. Y es más, y en ese intervalo de tiempo que yo ya volví a competir después de la pandemia, usé una competición del no lo usé y a la siguiente quise usarlo para probar a ver si me ayudaba algún kilito más y no, levanté peor. Ya no tenía cogido ese patrón de movimiento, tenía el otro, con lo cual me apretaba el cinturón, pero luego me iba grande, por así decirlo, porque llevaba el ya. ombligo hacia adentro. O sea que el cinturón, bueno, en realidad tiene ventajas a nivel competitivo, pero una vez que te acostumbras a estar sin él, parece que luego aunque Exacto, te lo lo compensas. no te va a solucionar mucho, ¿no? No te va a ayudar Nada, mucho. Y una pregunta que me viene ahora hablando, o sea, las personas que se inician en la halterofilia o en el CrossFit levantando peso y tal, que ya, según tu experiencia, que ya de primeras no funcionan sin cinturón, es más fácil que cojan ese patrón enseguida, ¿no? ¿O qué? exacto. Si tú a una persona con un papel en blanco ya le empiezas a escribir el hecho de que vaya hacia afuera, borrar esa primera línea siempre suele costar más. O simplemente a veces es cabezonería, es querer intentarlo. Yo, por ejemplo, desde el primer día no pude, pero a base de practicar, practicar, practicar lo conseguí. Porque es algo que a lo mejor cuesta más. Es como al que le es más fácil hacer el snatch que el clean en halterofilia, ¿no? En un entreno de CrossFit. Ujú, claro, claro, también depende de cada persona. Vale, entonces, dicho esto del cinturón, también quería preguntarte sobre un poco, me acuerdo que nos dijiste cómo hacer una prueba para saber si está bien o no, porque yo me recuerdo que me resultó difícil no saber para dónde iba mi ombligo, pero luego nos dijiste de que también lo del dedo o algo así, si lo puedes explicar, que no recuerdo bien, para saber si tenemos bien el suelo pélvico o no. Exacto. Al final, una de las primeras prácticas que hicimos fue localizarlo, que esto también es importante saber. Yo os dije que Exacto. con la yema de uno de vuestros dedos os lo pusierais en la zona perineal, incluso si podíais estar sentados para poder relajarlo y notarlo más sentados, si no de pie también se podía hacer, e intentar hacer una contracción como de cremallera, de intentar como cortar el pis, que es simplemente un ejemplo, nunca hay que realizar el hecho de entrenarlo, por así decir, a cortar el pis, y de llevar el ombligo hacia adentro. Entonces ahí a lo mejor podíais llegar a notar cómo el suelo pélvico se movía. Si no se consigue de manera externa, pues se puede hacer de manera interna. En mujeres el orificio, pues la vagina, y en los hombres en este caso, pues lo tenemos que hacer vía anal. Entonces, es una prueba que una vez introduces el dedo, puedes incluso ya ver si puede haber una hipertonía, porque si cuesta introducir el dedo, así de buenas a primeras, puede haber una hipertonía. Entonces, tan malo es la hipertonía como la hipotonía. La hipotonía es cuando no tienes fuerza y la hiper es cuando tienes de más, ¿no? Que durante todo el día vamos apretando. Entonces, eso nos puede derivar a, por ejemplo, pues tener más dolores o sobre todo en relaciones sexuales, porque cueste más relajar la musculatura. Entonces, ¿dónde quería ir con esto? Que me he ido Estaba por un sitio y por por el otro. ejercicio del dedo para ver si Sí. está, cómo está nuestro suelo pélvico, que puede ser Y como para una saber, autoevaluación. sí, sí, exacto. Y para saber concretamente si podemos tener un buen patrón o no, de manera muy fácil, es nosotros intentamos contraer y si notamos succión es que lo estamos haciendo bien y si notamos que empujamos hacia afuera es que podemos tener un mal patrón o tener simplemente que aprenderlo y cambiarlo. Recuerdo también que hablamos a la hora de hacer pis, que yo he escuchado a otros profesionales, ¿no? Sobre todo a una chica que sigo, que ella hablaba de que las mujeres cuando no nos sentamos, ¿no? Al hacer pis, que estás en posición así un poco de cuclillas y estás como apretando, que eso para el Sí, suelo pélvico es horrible,
es un poco lo que tú dices, ¿no? De empujar hacia afuera, que eso es el Exacto, patrón que no está bien. exacto. Si tú lo puedes hacer de una manera relajada, simplemente relajas y dejas que salga. Pero si en cierta posición estás apretando la musculatura, tienes que, como por así decir, obligarla a relajarla y haces esa fuerza hacia afuera. En este caso, aquí se insiste mucho a los hombres, porque es una forma que tenemos de cuidarlo muy fácil, que es, en vez de orinar de pie, hacerlo de sentados. Simplemente relajarnos y dejar que se vacíe la vejiga. ¿Qué pasa cuando lo hacemos de pie? Que normalmente para acabar es como que tenemos que acabar de hacer fuerza como para acabar de sentirnos vacíos. Y ahí es cuando entra esa presión intraabdominal y ese patrón de movimiento. Entonces, por eso, siempre que se pueda, si podemos sentarnos, pues mejor. Curioso, curioso esto. Sí, sí. Sí, me gusta mucho comentarlo esto. Genial. Siempre tenemos en mente, cuando hablamos de suelo pélvico, la palabra hipopresivos, ¿no? Sí. Y también es verdad, bueno, tú acabas de mencionar lo de que el suelo pélvico también tenemos en mente que es tenerlo hipotónico, ¿no? Que es siempre como flojo, pero también da problemas tenerlo hipertónico. Pero bueno, esto ya lo mencionaste, no sé si quieres apuntar alguna cosa más. Y luego eso, que nos comentes acerca de la relación suelo pélvico hipopresivos y si es bueno trabajarlos, que, bueno, nos cuentes un poco. Pues mira, el hipopresivo es algo que está bastante a la orden del día. Siempre se habla del hipopresivo en cuanto sale suelo pélvico. Y el hipopresivo no deja de normalmente ser una clase de gimnasio donde tú asistes, hay un monitor, estáis 15 personas y se hace una clase pues todos a la vez. También evidentemente se puede coger un entrenador personal y que te haga los hipopresivos. Pero en este caso con el entrenador personal, a diferencia de una clase general, previamente te habrá hecho un aprendizaje de cómo hacerlo bien y cómo hacerlo mal. Una persona que va a su ginecólogo y le recomienda, pues mira, podrías hacer hipopresivos para mejorarlo, y va directamente a la clase sin haber aprendido previamente nada antes, puede estar haciendo la clase, que seguramente ya le dé algo de ventaja porque hay desequilibrios, con lo cual ya el suelo pélvico se activa. Pero de manera voluntaria se puede estar haciendo el trabajo totalmente contrario. O sea, en vez de hacer esa fuerza de succión, el estar haciendo toda la clase de una hora la fuerza hacia afuera. Es como añadir a tu patrón del día a día un entrenamiento más para hacer todo lo contrario. Entonces, por eso es importante el aprendizaje previo. Claro, o sea, enlazándolo un poco, ¿no? Al final me resuena mucho lo de que puedes hacer el deporte, como que te dicen, ¿no? Los dobles saltos son malos, o hacer halterofilia es mala para el suelo pélvico. Bueno, depende de cómo lo hagas, porque los hipopresivos también se consideran súper buenos, pero también depende de cómo los hagas, ¿no? Entonces, al final un poco el resumen es, hagas lo que hagas, quizás acuda a un profesional, ¿no? Que ahora es mi pregunta de a qué profesional podemos ir y valóralo a ver cómo está, ¿no? Porque quizás estás haciendo algo pensando que lo haces de genial o estás evitando hacer según qué ejercicios porque te han dicho que es malísimo. Exacto. Y no lo estás haciendo bien. Pues sí, para empezar, no hay ejercicios lesivos nunca. Siempre hay contextos y personas. Un ejercicio para una persona puede ser totalmente recomendable y para otra que tiene ciertas características no lo pondría nunca o haría primero el aprendizaje previo para poder conseguirlo, que es de lo que se trata un poco el entrenamiento. Entonces, una vez tenemos el problema visto, quitamos esos ejercicios que sí pueden ser más perjudiciales, pero a lo mejor para otra persona no. Lo primero que es que vaya a un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, que lo valore, lo va a valorar de manera interna además, con lo cual vamos a saber perfectamente cómo es su estado del suelo pélvico. Y luego, pues a lo mejor el entrenador personal, si lo tuviese, pues se puede poner en contacto con ese fisioterapeuta, hacer intercambio de opiniones para ver hacia dónde podemos ir, y a raíz de ahí yo montaré el entrenamiento con la valoración hecha de manera interna y yo creo que es una de las mejores estrategias a seguir. Genial. Sí, porque comentábamos que a veces eso, el trabajo del fisio manual, que puede hacer en el momento de la visita, ¿no? Que luego a veces se tiene que trasladar al paciente en ejercicios también, ¿no? Para poder hacer una progresión mejor. Y que muchas veces, bueno, yo lo digo por experiencia, porque no es que yo sea fisio, pero que lo conozco de primera mano, que al final las personas dependen casi 100% del trabajo del fisio y ellas se despreocupan mucho. Entonces, bueno,
si se tiene un entrenador personal o alguien que te pueda ir orientando y lo que tú dices, hablar entre entrenador fisio, que es genial estos trabajos multidisciplinares, para poder esos ejercicios a lo mejor que pauta el fisio, poder incorporarlos dentro de la rutina de entrenamiento, pues yo creo que sería genial, ¿no? Exacto. Al final, cuando haces ese trabajo multidisciplinar, ¿no? Eh, puedes saber, uno, qué trabajo exactamente le va a ir mejor a esa persona para darle la confianza para que hazlo, que sabemos que te va a ir muy bien. Y luego, pues, el poder estar un poquito encima de la persona. A lo mejor, pues, se me va a preguntar, ¿qué tal los ejercicios? ¿Los has realizado? Darle una hoja, por ejemplo, en papel o un correo o algo donde lo tenga escrito y sepa que los viernes a tal hora tiene que hacer 10 minutos de trabajo. Simplemente el hecho de marcar a la persona pues unos deberes, ya pues bueno, entra en juego esa, yo te ayudo, yo quiero que respondas haciéndolo. Claro, es que al final también es importante nuestro trabajo multidisciplinar, como hablamos, que también muchas veces pasa que a lo mejor vas a un fisio, te hace una valoración y luego vas a entrenar, ¿no? Y le comentas a tu entrenador, no, pues mira, yo tuve estos problemas y mi fisio me dijo tal y el entrenador, ¡ah! Esto ponte el cinturón, o al revés, ¿no? Que tú tengas ciertos problemas, vayas al fisio y te diga esto, que esto en nuestra profesión pasa mucho, ¿no? De tú dices no sé qué de la nutrición, luego vas al entrenador de CrossFit y te dice que la nutrición, bla, 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 que el otro... Al Exacto. final, el que haya una cohesión en todo lo que se dice y cómo se trabaja, y sobre todo yo me quedo mucho con lo de que es posible, ¿no? El levantar peso y competir sin cinturón, que eso es Sí, maravilloso. y que es un puntazo tener un entrenador que tenga en consideración estas cosas también, que no Sí, sea solo, ala, vamos a hacer masa muscular o vamos a romper Claro. marcas y tal, sino que te sepa llevar y que sepa pues atender a estas cosas. Y ahí también es cuando tú llegas diciendo que el fisio me dijo no sé qué, pues que el claro. entrenador sepa el mensaje de ese fisio y sepa también que eso es un puntazo y que no todo el mundo trabaja así, o sea, de esta manera. Bueno, es que yo dijiste una frase que fue en plan, Borja tiene que venir al podcast porque dijiste, muchas veces parece que el rendimiento está reñido con la salud. Y, Exacto. joder, es que es así, porque también nos pasa, ¿no? Con la nutrición, de que muchas veces parece que para tener un rendimiento tienes que pasar por encima de tu salud haciendo según qué cosas. Y oye, ¿no? También se puede llegar al mismo sitio Claro. de otra manera. Puede ser una o por desconocimiento de algunos entrenadores que a lo mejor no han acabado de reciclarse, por así decir, pero hay casos de niñas de 14 años que están haciendo halterofilia, que usan el cinturón de manera diaria porque cada día van a entrenar halterofilia y que a lo mejor sí o a lo mejor no, pero seguramente le va a derivar a problemas. A poco que crezca, tenga 20 y picos, a lo mejor ya se le puede llegar a manifestar o antes. Entonces, es algo que no cuesta nada. Cada vez se ven más levantadores que no usan el cinturón realmente, o algunos simplemente se lo ponen incluso hasta por manía, porque realmente hacen un buen trabajo, ¿no? Entonces, sí, entrenadores que se reciclen, tenerlo en cuenta en el día a día y que de las juventudes que llegan al deporte de élite, pues una vez acabe su carrera, poder estar bien y no tener repercusión por su propio deporte. Claro. Que yo también, lo que has dicho ahora, yo también creo que hay mucha gente que lo lleva a nivel psicológico. Me da la sensación de, porque yo hay veces que veo personas que digo, y este no sé para qué lo lleva, ni para hacer, que a veces incluso se lo ponen para entrenamientos que dices, realmente no lo estás usando para nada, pero es como que te Es da una seguridad, muletilla, ¿no? ¿no? Sí, no sé. Hay gente en el gimnasio que haría, en vez de ir tanto al sitio de CrossFit, voy a más a un gimnasio comercial. Hay gente que sale del vestuario con el cinturón puesto y vuelve al vestuario con el cinturón exactamente igual. Entonces, un cinturón bien puesto para sacar esa ventaja, Claro, tiene que ir bastante apretado. O sea, lo que tú acabas es la serie, te lo quitarías. Si fuese de claro. peso muerto, aún lo vería coherente, sentadilla, que son trabajos más de espalda. Pero hay gente que lo ve hasta para un curl de bíceps. Entonces, es Sí, por el hecho de bueno, con esto, como si me duele un poquito la espalda, con esto ya es suficiente. Que ese es otro tema. Que me duele la espalda, me lo pongo. No, déjale un momentito en la puerta. Si te duele la espalda, coge menos peso. No pasa nada. Haz un trabajo diferente, cuida tu espalda, no quieras llevarla siempre al límite. Entonces, se pueden hacer entrenos más lights si tu cuerpo no está preparado. Ya. Bueno, eso es como todo, ¿no? Dejar un poco el ego en la puerta también y decir, bueno, que eso,
que a lo mejor que los que no son atletas de élite, que no tienen que llevar al límite y al milímetro las cosas, que que somos la mayoría de todos nosotros, Sí, pues buscar un poco ese punto vínculo. de salud, de rendimiento y que realmente levantes los pesos que levantes porque tu cuerpo está bien y te permite llegar a ese peso, no porque cojas muletillas que te ayuden, ¿no? Sí que puede ser, pues, en un levantador profesional un 0,5 para tener la medalla de oro, pero bueno, aún así, para llegar a una medalla de oro te tienes que esforzar, pero para ganar salud deberíamos esforzarnos más todavía, yo creo, que es la auténtica medalla, lo otro es un trozo metálico, ¿no? Entonces, también cambiar un poco esa visión realmente a la hora de, pues, practicar. Hay gente que es que parece que le va la vida en ello cuando no tienes que competir. Incluso yo, muchas veces, a poco que me he lesionado, he decidido parar porque no me merece la pena, no soy profesional, no me gano la vida con ello. Y aún así el profesional tendría que valorar, porque claro, al final te duele un poco el hombro, haces ese levantamiento porque es la medalla y es tu último levantamiento. Bueno, Ya. son decisiones, a lo mejor hay gente que merece la pena y hay gente que prefiere pues tener algo más entre medias. Bueno, nosotras es que al final este tema sale mucho porque yo de hecho entré en la carrera de nutrición con la idea de nutrición deportiva y cuando me di cuenta de lo que era la nutrición deportiva, que es la frase que tú dijiste de el rendimiento, yo para mí hipoteca la salud en muchas ocasiones, fue en plan, hostia, conmigo esto no resuena absolutamente nada, entonces yo prefiero más de forma amateur, ¿no? Y porque es eso, yo para mí el premio del ejercicio es que estés saludable y Exacto. muchas veces comprometes tu salud, ¿no? Entonces no le veo el sentido, pero bueno, después cada uno que haga lo que quiera, pero claro, en mi cabeza tampoco cabe, pero me parece guay que hables de ello, ¿no? De se puede llegar sin necesidad de tener esas repercusiones que es pues en mujeres me hago pis, que ahora también te preguntaremos si puede haber otras repercusiones, otros, también hablabas de, a nivel sexual, ¿no? Incluso de los hombres, que también parece que solo estén las mujeres, que puede haber esos problemas de próstata, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es, que ya enlazaremos un poco, ¿no? Con el siguiente tema, que será con tu compi, que es dónde más puede haber problemas, ¿no? Con el suelo pélvico, dónde más podemos notar que hay ahí algo. Exacto. Hablamos ahora del embarazo. Embarazo, sí. Trabajas Sí, con tu compañera, ¿no? exacto. Mi compañera Sandra, de allí de Golf Personal Training, también es entrenadora personal. Es la que lleva un poco, bueno, es la que lleva un poco, no, es la que lleva todo el tema de mujeres, tanto pre, durante embarazo y post embarazo. Entonces ella es una gran profesional que día a día pues está tratando con este tema y es una crack y espero que la tengáis por aquí y bueno, podáis charlar un poquito de manera más profunda. Genial, genial. Sí, que al final también yo creo que es otro de los temas, ¿no? Del suelo Sí. pélvico, que se Sí, hablan ese es un mujeres. temazo. Ya, y también eso, Sí, hay que tener un seguimiento ahí sí de fisio bien, bien, ¿no? Porque bueno, exacto. son también fases delicadas y Exacto. que hay que valorarlo bien. Que también yo creo que hay muchos mitos, ¿no? Ya lo hablaremos con ella, ¿no? Pero me refiero también, creo que también hay muchos mitos ahí y nada, pues ya nos lo desvelará y Sí. hablaremos con ella. Nada, Borja, no sé si quieres comentar algo más o queréis hacer alguna Yo pregunta. tenía una pregunta, ya que tengo aquí a Borja, entrenador. Y antes hablaste de lesiones y de todo esto, que claro, el deporte de fuerza, CrossFit, halterofilia, todo esto tiene muy mala fama con respecto a tema de lesiones, Exacto. pero ¿qué opinas tú? ¿Qué opino de CrossFit, por ejemplo? Podría ser la pregunta. Venga, vale, de CrossFit, venga. Yo estoy muy... A mí CrossFit me encanta, es con lo que me inicié un poco en todo el mundo de fuerza, halterofilia, pero sí que es verdad que muchas veces, en según qué clases, cuando a lo mejor pues el entrenador tiene a 20 y solo puede llegar a unos pocos, la gente hace un poco lo que quiere, se sube más de peso, el ego entra mucho en cuenta, competiciones de gente muy iniciada haciendo burradas, intentando sí, los de fuera además tus compañeros te animan y ves que esa persona está a punto de lesionarse por 1000 sitios, tú que a lo mejor te lo tomas un poco de manera más seria, como por así decir mi caso, que estoy compitiendo, y sé lo muy perjudicial que puede ser practicar este deporte de manera no segura, que ya mismamente la barra se te puede, por ejemplo, caer encima, que es lo que por desgracia se ve en algunas competiciones. Entonces, genial, porque ha enganchado muchísima gente a iniciarse al deporte, a probar un día y a hacer, ostras, qué guay, estoy saltando, estoy levantando, me están enseñando, estoy aprendiendo, estoy conociendo esa comunidad de CrossFit, ¿no?
Entonces, eso es algo indescriptible, permanecer a un box, a una familia, que muchas veces es tu segunda o casi primera casa, como era casi en mi caso, media parte del día me lo pasaba allí, porque luego de trabajar me quedaba a entrenar, allí en CrossFit Reus y en muchos boxes donde he estado. Y la verdad que es un recuerdo muy bonito, un recuerdo ya de manera también actual, que he estado compitiendo también un poco a nivel CrossFit, y he intentado también que mis compañeros no llevasen cinturón en ningún momento, y lo voy consiguiendo enganchar a la gente a mi lado oscuro. A ver si Está después bien. de este podcast también Engancha más gente, sí. a más gente que lleve el cinturón o a que te consulte si tiene algo que consultarte o lo que sea, alguna Exacto. duda o lo que sea. Y un placer, contestaré a todo tipo de dudas que pueda haber. Sí, y cuando estabas hablando de eso de CrossFit con las clases grandes, como a veces pues que no puede estar el entrenador pendiente de todo, es como todo cuando eso, que se abarca como más de lo que el entrenador, o sea, que hay más gente de lo que el entrenador puede abarcar, que es lo mismo que comentaste con los hipopresivos precisamente, ¿no? En las clases estas, que de repente te metes allí sin sin decir ni siquiera cómo te llamas y que te incorporas a la clase y empiezas a hacer. Es un poco eso, y siempre buscar, pues, que si tú a lo mejor no estás 100% bien atendido, pues no empezar a hacer burradas y preguntar y ir a los Open o lo que sea y seguir, Correcto. y ir evolucionando poco a poco y el ego, que decíamos siempre que nos boicotea muchas veces, Vaya. intentar dejarlo fuera y ir poco a poco, porque al final es eso, es salud, es encontrarse bien, es tal y ya está. Si levantas 1 kilo más o 2 tampoco pasa nada, no sé. Correcto. Es mi opinión, también. Y al final también creo que yo siempre he dicho lo mismo, o sea, yo mañana me tengo que levantar y ir a currar igual, levante 60 que levante 40 en clean, o sea, me da igual. Y si levanto 60 y me lesiono, mañana encima tengo que coger la baja, o sea, me refiero, claro, cada persona luego tienes que valorar su entorno, ¿no? Pero tomártelo también como eso, ¿no? Al final no es salud si terminas lesionándote o haciéndote daño. Exacto. Siempre puede haber accidentes porque el hecho de hacer ejercicio no nos asegura nunca no lesionarnos, pero como diría cierta persona, prefiero morir entrenando que no en el sofá. Entonces, es el único miedo que tenemos que tener, ¿no? A morir en el sofá. Entonces, hay que entrenar, se puede hacer de manera muy segura. Yo como entrenador, entrenando a gente, pocas veces he tenido alguna lesión, siempre puede haber algo, una mancuerna que se te cae en el dedo, un mal gesto, siempre puede haber algo, evidentemente, pero Pero minimizamos bueno, los riesgos total. como yendo caminando por la calle, me refiero al Exacto, final. una maceta, cosas, ¿no? Sí, sí. Tampoco. Comentar también que el tema del ego se puede usar de manera positiva, pero hay que saber Sí, cómo usarlo de manera positiva. ya. Si, por ejemplo, tú estás entrenando y de repente pues viene esa persona que te gusta, ¿no? Tu crush, que se dice ahora, y te hace hacer 3 rondas, hacer 3 y media, haciéndolo más rápido, Te ostras, es sirve una para muy buena manera de usarlo. A lo mejor ese día ibas de rositas para el box y de repente aquí, Ah, exacto. venga, va. Bien Bueno, usado, ya, en un buen uso puede ser una buena herramienta. El problema es querer levantar más y hacerte tu daño, que ese suele ser el mayor de los sí, casos. sí. Sí, pero sí que es verdad que a veces vamos en plan, bueno, hoy vengo aquí a figurar, no sé qué, de pero bueno. paseo. Sí. Bueno, No, CrossFit pocas veces puedes sí, ir de bueno. paseo, ¿eh? Sí, eso O sea, sí iba a decir, ¿eh? Yo, pensando realmente en mío personal, cada vez que me afronto a la barra o a cualquier ejercicio, y con mi compañero José hacemos unos entrenos de, bueno, acabar siempre con 1000 agujetas, y vosotros que hacéis Acabas CrossFit tirando. veo entrenar, es una locura cómo entrenáis los de CrossFit, o sea que en verdad aquí pocos vamos a medio gas. es que, bueno, me refiero, claro, luego vas allí, te encuentras con el entreno y si tienes que meter 15 calorías o tienes que meter lo que sea, o sea, tienes que Lo que meterlo, no toca. puedes ir de paseo, o sea, me refiero, es lo que hay, ya está, no hay más. Pero bueno, que sí, que lo que decías tú también está bien al final, usarlo como motivación, ¿no? Y el subirte está bien, pero también encontrar el equilibrio ese de, oye, que tampoco Correcto. hace falta pasarse de vueltas. Bueno, pues nada, me ha encantado esta charla, muy guay. Ya ha No sé si estado querías genial. comentar algo más, estás invitadísimo para volver a hablar con nosotras cuando Sí, sí, quieras. nosotras Sería un encantadas. placer. Borja. Y nada, Igualmente. muchísimas gracias por estar con nosotras y compartir este ratito. A vosotras, chicas, mil gracias por invitarme y por haber tenido este ratito. Un Venga, beso. Borja, hasta la próxima. Un beso. Chao. Muy bien. Hasta luego.